Actualmente existe un montón de información para cualquier persona que se apunte a un gimnasio y quiera ir haciendo las cosas bien desde un principio. También podemos buscar un montón de ejercicios diferentes para cada grupo muscular y si bien es cierto que muchos de estos ejercicios actualmente cuentan con un análisis biomecánico bastante exhaustivo con el cual podemos aprender no solamente qué músculos trabajamos sino también cómo lo hacemos, esto, bajo mi punto de vista, es un arma de doble filo que muchas veces hace que algunas personas que con toda su buena intención intentan hacer una buena rutina de entrenamiento pensando que esos ejercicios con ligeras modificaciones son buenas opciones o son mejores opciones que los que se llevan realizando toda la vida, pues como digo, llega un punto en el cual esto es un arma de doble filo que hace que estas personas no vean resultados. Voy a comentar este punto porque es algo un poco polémico. Actualmente, a día de hoy, contamos con numerosos profesionales de la biomecánica, los cuales nos enseñan o nos muestran cómo hay ciertos ejercicios que con pequeñas modificaciones se pueden hacer más interesantes. Pero también ha llegado un punto en el cual buscamos rizar el rizo demasiado y como digo, hay personas que llevan entrenando toda la vida sin conocer estos conceptos y han desarrollado un físico muy estético, muy equilibrado y con una buena cantidad de masa muscular. Y en cambio tenemos a personas que están empezando muy perdidas con respecto a este tema, que intentan elegir esos ejercicios o esas variantes consideradas más interesantes y llega un punto en el que se pierden porque no aplican los conceptos básicos. Y como digo, voy a comentar un poco este tema porque me parece interesante. Es un tema que llevo un tiempo dándole vueltas porque veo un montón de vídeos al respecto y quería dejar un poco mi opinión, a ver qué opináis también vosotros. Como siempre, antes de nada, me encontráis en lifters.es, mi nombre es Iván Llamazares, ahí escribo cada semana acerca de entrenamiento para ganar músculo, para perder grasa, para obtener una recomposición corporal, así que si quieres recibir todo ese contenido, pues te puedes apuntar ahí totalmente gratis. Y a ver, el tema de la biomecánica para mí es algo fundamental. Obviamente, cualquier persona que quiera aprender un poco más acerca de entrenamiento, bueno, pues a día de hoy tiene un montón de información al respecto y sabe cómo hacer correctamente un curl de bíceps, cómo hacer correctamente una sentadilla, cómo hacer correctamente un patrón de bisagra de cadera, etc. ¿Dónde está, creo yo, el punto en el cual muchas veces nos perdemos y buscamos rizar el rizo demasiado? Bueno, pues básicamente cuando cruzamos esa fina línea en la cual empezamos a hacer afirmaciones del estilo de mira, no hagas una sentadilla para el glúteo, no hagas una bisagra de cadera para tu cadena posterior, no hagas, por ejemplo, un curl de bíceps tradicional para tu bíceps, etc. Esto hace que muchas personas llegue a un punto en el cual tengan un lío en la cabeza que no saben realmente si los ejercicios que se llevan haciendo toda la vida son buenos o son malos. Y yo quiero abogar un poco también por decir que esos ejercicios sí que son buenos e incluso recomendables para todo el mundo. ¿Por qué? Porque son patrones naturales con los que hemos crecido, con los que nos hemos desarrollado. Es decir, yo, por ejemplo, desde muy pequeño, y tú también, hacías una sentadilla. Es verdad que la hacías sin peso, pero el patrón de sentadilla es algo natural y es algo que cualquier ser humano ha hecho desde que es muy pequeño. Lo mismo con una bisagra de cadera, porque nos agachamos al suelo a coger cualquier cosa. O lo mismo con un movimiento más analítico como el curl de bíceps. ¿Por qué? Porque cogemos un objeto que está a la altura de nuestra cintura y lo llevamos a nuestra cabeza, etcétera. Estos son simplemente ejemplos, como digo, pero son patrones naturales que tenemos en el día a día y obviamente reproducir esos patrones en el gimnasio y hacerlo con una sobrecarga progresiva, ir haciéndonos más fuertes con el paso del tiempo, es lo que nos va a asegurar que no solamente crezcamos a nivel de fuerza y de músculo, sino que también lo hagamos evitando en la medida de lo posible lesiones. Y este punto es importante porque muchas veces se da la recomendación de, mira, no hagas exactamente el curl de bíceps como toda la vida se ha hecho, sino que, por ejemplo, te puedes colocar en un banco un poco inclinado, con una polea justo detrás de ti, para que la dirección de la fuerza sea un poco diferente, para enfatizar un poco más en la cabeza larga, todas estas cosas. ¿Y qué es lo que vemos? Pues personas que llevan 20 años entrenando, que hacen un curl de bíceps tradicional, normal y corriente, en el cual han progresado y tienen un buen brazo, tienen un buen tamaño muscular, y personas que llevan 3 días entrenando y empiezan a utilizar un banco, le inclinan un poco, cogen una polea, ponen muy poquito peso para sentir bien la congestión y no crecen, no progresan, no avanzan. Este es un punto importante que quería comentar porque obviamente yo estoy del lado de cuanto más sepamos mejor, está claro, pero no hace falta rizar tanto el rizo hasta llegar a un punto en el cual necesitemos un montón de material, necesitemos un montón de equipamiento para hacer ciertos patrones básicos de movimiento e ir haciendo una sobrecarga progresiva en ellos.
Es decir, yo puedo entrenar perfectamente bien con el material que tengo en casa y lo único de lo que dispongo es una barra, discos para poner en la barra, unas mancuernas en las cuales puedo poner más o menos peso, un banco que se ajusta en inclinación y una jaula. Simplemente eso, no tengo nada más. Y con eso es más que suficiente para hacer, como digo, un patrón de sentadilla, para hacer, como digo, un patrón de bisagra de cadera, hacer un curl de bíceps, etcétera, etcétera. También el otro día me comentaba una chica que la decían lo siguiente: deja de hacer sentadilla libre, deja de hacer una sentadilla tradicional, normal y corriente, porque no es un buen ejercicio para el glúteo. Al parecer esta chica estaba haciendo este ejercicio y había comentado a una persona que lo estaba haciendo principalmente porque quería que le creciera también, además del cuádriceps y de la pierna en general, bueno, pues el glúteo. Se quería enfocar principalmente ahí. Y este chico le dijo: no, no hagas ese ejercicio, no hagas esa sentadilla libre, no hagas ese patrón de movimiento, porque no es el más indicado, no es el más eficiente para trabajar el glúteo. Vale, puede que haya otros ejercicios, otros movimientos que sí que sean un poco más adecuados para trabajar el glúteo en concreto, pero también os voy a poner el caso siguiente. Una persona que, por ejemplo, entrene únicamente con 2 ejercicios, un patrón de sentadilla y un patrón de bisagra de cadera, y otra persona que vaya al gimnasio y elija un ejercicio muy analítico de pata de glúteo en polea, que elija, por ejemplo, un puente de glúteo unilateral con una mancuerna, que elija este tipo de movimientos. Obviamente, las 2 personas pueden ir avanzando, pero bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que yo he visto, es que la primera persona va a tenerlo mucho más sencillo a nivel de progreso, va a progresar más fácil a nivel de cargas, tanto en esa sentadilla como en esa bisagra de cadera, y el desarrollo que va a conseguir a nivel muscular y a nivel de fuerza va a ser muy superior a esa persona que únicamente elige aquellos ejercicios analíticos muy enfocados en esa zona en concreto que quiere trabajar. Entonces, bueno, esto es como todo. Obviamente, cuanto más sepamos, cuanto más conocimiento tengamos, mucho mejor, porque vamos a saber por qué estamos haciendo cada cosa y sobre todo qué ejercicios son más y menos efectivos para trabajar ciertos músculos, pero a partir de cierto punto no hace falta rizar el rizo tanto para aportar quizás un 2-3% adicional de alargamiento en un músculo en concreto, para aumentar un poco su contracción, para que, por ejemplo, el glúteo se estire un poco más en la fase excéntrica, para que trabaje un poco más. En definitiva, el otro día hablaba acerca de 3 ejercicios que para mí eran básicos, hablando del tren inferior, y que consideraba súper importantes para cualquier persona que quisiera desarrollar unas buenas piernas, un buen glúteo, y estos eran la sentadilla por un lado, la sentadilla libre que hago yo, luego la zancada unilateral con déficit para alargar un poco la fase excéntrica y de esta manera aumentar un poco más la hipertrofia, y también un patrón de bisagra de cadera como era un peso muerto rumano. A partir de aquí, pues podemos añadir un montón de cosas diferentes, podemos hacer un hip thrust, podemos hacer un puente de glúteo, podemos hacer una sentadilla jaca, podemos hacer una extensión de cuádriceps, un curl femoral. Todos estos ejercicios obviamente se pueden incluir en la rutina y son también buenos, pero a lo que quiero llegar con todo esto es que una persona que entrene muy básico, que entrene simplemente con esos ejercicios que sabemos que funcionan, pues lo tiene prácticamente hecho sin necesidad de rizar tanto el rizo. Así que bueno, no quiere decir que la biomecánica no importe, no quiere decir que no tengamos que aprender acerca de cómo realizar correctamente los ejercicios, porque eso es súper importante, pero sí que es cierto que no podemos caer en afirmaciones tan rotundas como, por ejemplo, decir que un patrón de sentadilla o por el estilo no sirve para trabajar un grupo muscular como es el glúteo. Así que bueno, nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Comentarme lo que opináis también acerca de este tema en Instagram, en @ivyamazares. También me encontráis, vuelvo a repetir, en lifters.es. Por ahí os podéis apuntar a la newsletter totalmente gratis. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene. Chao.